10. Raven. Raven es el ejemplo definitivo de un personaje con un límite de poder variable. En su forma básica, se sitúa aproximadamente en un nivel continental, pero como The Unkindness, alcanza el nivel High Outerversal, llegando a ser capaz de consumir toda la magia y toda la vida a través de cada línea temporal. Puede proyectar su alma para que luche por ella. Esta proyección astral es intangible, lo que significa que combatientes físicos como Superman u Orion tienen enormes dificultades incluso para tocarla, mientras que ella puede alimentarse directamente de sus emociones y su cordura. Como hija de Trigon, tiene acceso a magia demoníaca capaz de corromper todo lo que toca. Recientemente, incluso consiguió sellar grietas dimensionales que el propio Doctor Destino no había podido cerrar. Puede percibir las intenciones de un oponente antes de que ataque y proyectar dolor puro directamente sobre el sistema nervioso del enemigo, incapacitando a héroes que dependen enormemente de la concentración, como los linternas. La razón por la que solo ocupa el 10º puesto es que su poder está directamente relacionado con su estado emocional. Si pierde el control, Trigon toma el mando y ella deja de ser una heroína. Pero si reprime demasiado sus emociones, se vuelve vulnerable. Al igual que Zatanna, Raven también puede quedar inconsciente si la toman por sorpresa. Así que el verdadero debate es si sería capaz de reaccionar ante un ataque a la velocidad de la luz antes de activar su campo de fuerza basado en el alma. 9. Mujer Maravilla. Diana generalmente se clasifica en el nivel Low Outerversal. En noches oscuras, Metal ascendió hasta una forma cósmica dorada lo suficientemente poderosa como para enfrentarse al mismísimo, el caballero más oscuro. Incluso en su forma básica actual, es una semidiosa cuyos límites físicos son prácticamente comparables a los de Superman, pero con una enorme ventaja. No comparte sus debilidades biológicas como la kriptonita. En la escala de poder, existe una diferencia entre la velocidad de desplazamiento y la velocidad de combate. Diana quizá no pueda volar tan rápido como Flash, pero sus reflejos están considerados entre los mejores de DC. Es capaz de desviar billones de partículas de fotones con sus brazaletes. Su lazo no es simplemente una cuerda indestructible, obliga a la propia realidad a alinearse con la verdad. Diana los ha utilizado para atrapar conceptos abstractos e incluso restaurar los recuerdos de todo un multiverso. A diferencia de Superman, que combate principalmente con sus propias manos, Diana utiliza la espada asesina de dioses, un arma capaz de adaptarse para matar a cualquier objetivo, además de unos brazaletes que pueden liberar ondas de choque lo suficientemente poderosas como para hacer tambalear a seres como Darkseid. Entonces, ¿por qué ocupa solamente el 9º puesto? A pesar de ser posiblemente la mejor guerrera de esta lista, en ocasiones carece del poder destructivo a gran escala de personajes como los Linternas o de la abrumadora fuerza bruta de versiones de Clark y Orion que dejan de contenerse. Su escala de poder también puede ser inconsistente. En un momento sobrevive a explosiones de nivel nuclear y al siguiente puede resultar herida por balas debido a su vulnerabilidad frente a armas perforantes. 8. Hal Jordan. Hal suele situarse en la categoría multiversal de nivel 2 debido a sus extraordinarias hazañas de fuerza de voluntad. Es el hombre que literalmente ha superado a dioses, simplemente negándose a aceptar la derrota. No se limita a portar un anillo, es el mayor canalizador de fuerza de voluntad del multiverso. En una ocasión, llegó incluso a forjar su propio anillo de poder utilizando únicamente su propia esencia. Dentro de la escala de poder, esto se considera una hazaña conceptual. Superar la tecnología de los guardianes únicamente mediante concentración mental. Hal ha derrotado a entidades como Krona e incluso a Parallax, la encarnación viviente del miedo, utilizando nada más que su determinación. Posee la capacidad única de forzar al anillo a realizar acciones que deberían ser imposibles, como viajar en el tiempo o crear construcciones lo suficientemente poderosas como para contener agujeros negros. A diferencia de John Stewart, que combate como un arquitecto, Hal lucha como un piloto de pruebas, depende de su instinto. Sus construcciones son rápidas, agresivas e impredecibles. En una batalla basada en reacciones a la velocidad del pensamiento, Hal normalmente es más rápido que la mayoría de los demás linternas. A pesar de ser conocido como el hombre sin miedo, Hal ha sido manipulado emocionalmente en varias ocasiones, especialmente cuando él mismo se convirtió en Parallax. En los debates sobre escala de poder, esto se considera una resistencia relativamente baja frente a ataques de corrupción conceptual en comparación con seres como Superman.
La escala de poder de Hal Jordan fluctúa enormemente. Un día derrota a dioses y al siguiente un villano de nivel callejero lo deja inconsciente. Esa inconsistencia narrativa puede ser precisamente la razón por la que ocupa el octavo puesto. 7. Orion. Orion es un nuevo dios nacido en Apocalipsis, pero criado en Nueva Génesis. Dentro de la escala de poder, generalmente se le sitúa en el nivel Low Complex Multiversal. Como legítimo heredero de Darkseid, posee una chispa de la propia Fuerza Omega, canalizada mediante lo que se conoce como la Astrofuerza. La Astrofuerza es la fuente de energía cósmica que controla Orion. Se la describe como el poder de la destrucción total. La canaliza mediante los dispositivos de sus muñecas y su astroplaneador. La Astrofuerza puede destruir planetas, generar campos de fuerza prácticamente impenetrables y regenerar el cuerpo de Orion casi instantáneamente. A diferencia de los humanos, e incluso de los kryptonianos, Orion es un ser cuyas moléculas existen en un nivel de dimensiones superiores. Es prácticamente indestructible. Su fuerza física es tan inmensa que ha dejado inconsciente a Superman en combate directo y ha intercambiado golpes con Darkseid hasta que ambos terminaron desplomándose por el agotamiento. La mayor ventaja de Orion, y también su mayor peligro, aparece cuando pierde el control y revela su verdadero rostro, una apariencia monstruosa similar a la del propio Darkseid. En ese estado, su poder aumenta exponencialmente. Se convierte en una fuerza de la naturaleza que no siente dolor y no se detiene hasta que su objetivo queda completamente aniquilado. Su mayor debilidad es su ira. En los debates sobre escala de poder, suele considerarse que combatientes tácticos como Batman o Jon Stewart podrían utilizar la furia de Orion en su contra. Orion también depende enormemente de su caja madre para calmar su mente y mantener su apariencia humana. Si la caja madre es neutralizada, básicamente se convierten en una bestia salvaje y pierde gran parte de su capacidad estratégica. 6. Jon Stewart. Durante los últimos años, Jon Stewart ha experimentado una evolución enorme que para muchos fans lo ha elevado hasta el título del Linterna Verde más poderoso de todos los tiempos. Ha dejado de ser simplemente un soldado para convertirse en algo mucho más cercano a una auténtica entidad cósmica. Después de absorber la Godstorm, Jon ascendió hasta un estado prácticamente divino. Ahora opera a nivel multiversal porque su fuerza de voluntad ya no se canaliza simplemente a través de un anillo. Se ha convertido en una parte intrínseca de la propia realidad. A diferencia de otros linternas, las construcciones de Jon son creadas desde dentro hacia afuera. Visualiza cada tornillo, cada átomo y cada ley física existente dentro de sus creaciones. Ese nivel de detalle hace que sus construcciones sean de las más resistentes del universo. Jon también fue el primer linterna en dominar completamente el espectro ultravioleta, alimentado por emociones reprimidas. Esto le proporcionó una comprensión de los sistemas energéticos que ningún otro linterna posee. Llegados a este punto, ya ni siquiera necesita recargarse mediante una batería de poder. Él es la batería. Jon puede proyectar energía esmeralda directamente desde su cuerpo, haciendo que la idea de desactivar el anillo sea prácticamente inútil contra él. Mientras Hal Jordan representa el caos y el instinto, Jon representa el orden y la precisión. Algunos fans sostienen que, frente a adversarios extremadamente impredecibles, la naturaleza calculadora de Jon podría convertirse en una desventaja frente a la velocidad de reacción pura de alguien como Flash o Superman. 5. Hombre acuático. Arthur generalmente se clasifica en un nivel multicontinental en cuanto a fuerza física bruta, pero con sus artefactos divinos puede alcanzar niveles planetarios o incluso universales. No es simplemente un héroe, es el punto de conexión viviente entre el mundo de la superficie y la fuerza mística conocida como el Claro. La fuerza vital oceánica, equivalente a el verde de la cosa del pantano. El tridente de Poseidón es mucho más que un arma, es un artefacto divino de nivel estratégico. Permite a Arthur manipular el agua a nivel molecular, controlar sistemas climáticos, disparar explosiones de energía mística e incluso abrir portales dimensionales. Es una de las pocas armas que Superman realmente respeta y teme, porque su naturaleza es mágica y puede atravesar prácticamente cualquier cosa. Y olvídense de las bromas sobre que habla con los peces. La telepatía de Arthur ha evolucionado hasta el punto de poder afectar la parte primitiva y marina del cerebro de prácticamente cualquier criatura.
La ha utilizado para provocar convulsiones en marcianos e incluso influir sobre seres extremadamente poderosos, accediendo a sus instintos evolutivos más primitivos. Su resistencia es absolutamente increíble. Arthur vive bajo la aplastante presión de las profundidades oceánicas, lo que hace que sus tejidos sean lo suficientemente densos como para soportar explosiones de energía y golpes de seres de clase 100 como la Mujer Maravilla. El gran debate es el siguiente. Hombre acuático sin el tridente sigue mereciendo un puesto entre los 5 primeros. Probablemente la mayoría diría que no. Una enorme parte de su poder está directamente relacionada con su condición divina y los artefactos que lleva consigo. 4. Zatanna Zatara. Ahora descendamos al lado místico de DC. Zatanna ocupa el 4.º puesto y para muchos fans es el ejemplo definitivo de un cañón de cristal dentro del universo DC. Un personaje capaz de destruir un universo entero con una sola frase, pero que sigue teniendo el cuerpo de un ser humano normal. Zatanna opera a nivel outerversal cuando utiliza magia de sangre o aprovecha por completo su linaje Homo Magii. Es una de las poquísimas heroínas capaces de enfrentarse a entidades como el Upside Down Man, la oscura inversión de la propia magia dentro de DC. Su característica, costumbre de hablar al revés, en realidad es simplemente un mecanismo de concentración. En historias recientes ha demostrado que puede lanzar hechizos únicamente mediante el pensamiento o escribiendo en el aire con su propia sangre. La magia de DC ignora las leyes de la física que gobiernan a seres como Superman o Flash. Zatanna no se limita a lanzar explosiones de energía. Puede alterar conceptos como la gravedad, el amor o la propia existencia. En la Liga de la Justicia Oscura, demostró ser capaz de contener energías lo suficientemente poderosas como para destruir el multiverso mágico. Su mente es prácticamente un laberinto fortificado. Intentar atacarla mentalmente resulta casi imposible debido tanto a su entrenamiento místico como a su linaje mágico. En los debates sobre escala de poder, la gran pregunta siempre es la misma. ¿Puede Zatanna hablar o siquiera pensar antes de recibir un golpe? Frente a alguien como Wally West, el consenso general es que perdería porque carece de la velocidad de reacción necesaria para seguirle el ritmo. Al final, sin embargo, sigue necesitando oxígeno y un corazón latiendo para sobrevivir. Si un adversario como Hombre Acuático o Superman ataca a una velocidad extrema antes de que ella siquiera registre la amenaza, Zatanna continúa siendo vulnerable. 3. Kyle Rayner, Linterna Blanco. Kyle suele situarse en el nivel Complex Outerversal cuando actúa como Linterna Blanco. Mientras los demás linternas canalizan únicamente un color del espectro emocional, Kyle controla la luz blanca de la creación, la combinación de todos los colores. Esa conexión lo vincula directamente con la entidad de la vida, la manifestación física de la vida en el universo. La ecuación de la vida es el factor fundamental. Mientras Darkseid busca la ecuación antivida para esclavizar el libre albedrío, Kyle posee la ecuación de la vida. Esto le permite reescribir la realidad tanto a nivel molecular como conceptual. Puede crear vida de la nada o borrar por completo de la existencia a seres extremadamente complejos. Debido a que Kyle es un artista profesional, las construcciones de su anillo están consideradas entre las más detalladas y estructuralmente avanzadas de DC. A diferencia de Hal Jordan, que suele crear simples aviones de combate o armas, las construcciones de Kyle poseen complejos mecanismos internos que las hacen mucho más difíciles de destruir. También puede manifestar las habilidades de todos los cuerpos de linternas. Puede inspirar miedo como un linterna amarillo, canalizar compasión como los miembros de la tribu Índigo, o utilizar la ira de los linternas rojos sin perder la cordura, convirtiéndose prácticamente en un ejército de un solo hombre. El mayor debate alrededor de Kyle dentro de la escala de poder es su consistencia. No siempre actúa como Linterna Blanco. En muchas historias vuelve a ser un Linterna Verde estándar. Así que la pregunta es, ¿deberíamos clasificar a un personaje según su forma más poderosa o según su forma habitual? Si juzgamos a Kyle por su máximo potencial, tiene argumentos legítimos para ocupar el primer puesto. 2. Superman. Actualmente, Superman suele clasificarse como outerversal. ¿Por qué? Porque DC estableció oficialmente el concepto conocido como la historia de Superman. En historias como Doomsday Clock y Final Crisis, se reveló que Superman es el centro gravitacional de todo el metaverso. Si su historia cambia, todo el universo DC cambia con ella. No es simplemente un alienígena capaz de volar, es una constante cosmológica. Olvídense de la separación entre las versiones pre-crisis, post-crisis y los nuevos 52.
El Superman actual ha recuperado los recuerdos y niveles de poder de sus encarnaciones anteriores. Eso significa que combina el absurdo poder bruto de la Edad de Plata con la experiencia táctica y madurez emocional de la era moderna. En arcos argumentales como la Liga de la Justicia de Scott Snyder, Clark atravesó soles de dimensiones superiores para golpear el Forjador de Mundos, un ser responsable de crear multiversos. Esa hazaña suele utilizarse como prueba de que los límites físicos de Superman son prácticamente inexistentes siempre que esté expuesto al tipo adecuado de radiación solar. Además de su piel invulnerable, el aura bioeléctrica de Superman también ha evolucionado. Puede extender su invulnerabilidad a objetos gigantescos, incluso planetas enteros, simplemente permaneciendo cerca de ellos. En los debates sobre escala de poder, muchos sostienen que Clark ocupa el segundo puesto porque, a pesar de ser físicamente imparable, continúa siendo vulnerable a las leyes de la magia y a determinados tipos de radiación. Personajes como Zatanna pueden ignorar su resistencia mediante magia, mientras Flash podría, en teoría, atravesarlo mediante vibración o incluso robar el oxígeno de sus pulmones antes de que Superman pueda reaccionar. A diferencia de personajes como Orion, Clark casi siempre está conteniendo su verdadero poder. El auténtico debate es este: ¿Superman siempre gana porque realmente es el más fuerte o porque la propia estructura narrativa de DC se niega a permitir que pierda? Para los fans más dedicados de la escala de poder, esto hace que su verdadero límite máximo sea prácticamente imposible de medir, uno Wally West. En la escala de poder moderna, Wally suele situarse entre los niveles Low y Mid Outer Versal. Esto se debe a que ya no se limita simplemente a moverse a velocidades increíbles dentro del universo. Prácticamente se ha convertido en la encarnación viviente del movimiento. Después de los acontecimientos de Flash Forward y de su fusión temporal con la silla de Mobius y los poderes del Dr. Manhattan, la percepción que Wally tiene del tiempo y el espacio cambió para siempre. Wally ha alcanzado un nivel en el que el concepto de tiempo de viaje ya no se aplica a él. Puede existir en dos lugares simultáneamente porque es capaz de llegar a un destino antes de haber salido técnicamente del punto de partida sin necesidad de utilizar máquinas del tiempo. Su mayor ventaja contra Superman es su capacidad para congelar a sus oponentes robando toda la energía cinética de sus átomos. No importa lo poderosos que sean los músculos de Superman, si sus átomos dejan de moverse, se convierte en una estatua. En la etapa reciente de Flash, escrita por Jeremy Adams, se exploró aún más la conexión de Wally con la fuerza de la velocidad, mostrando que es tan pura que puede viajar a través del nexo de las realidades. Llegados hasta este punto, Wally es prácticamente el sistema circulatorio del propio multiverso. La mayor debilidad de Wally es su inestabilidad emocional y los traumas que todavía no ha superado, especialmente después de acontecimientos como Héroes en Crisis. Aunque podría decirse que posee el nivel máximo de poder más alto de la DC moderna, rara vez utiliza todo su potencial porque teme perderse dentro de la fuerza de la velocidad o dañar accidentalmente la propia realidad. A diferencia de Superman u Orion, Wally todavía posee, al menos en teoría, la resistencia física de un ser humano reforzada por un aura de la fuerza de la velocidad. Así que, si alguien realmente consigue golpearlo, algo que resulta casi imposible, caerá mucho más rápido que la mayoría de los demás personajes de este top 10.